Hola a todos nuevamente, sean bienvenidos a nuestra clase de filosofía. Ya estoy aquí, listo, con la mejor predisposición para que podamos desarrollar los contenidos de nuestra clase de hoy. Espero que también ustedes hayan aprovechado la clase anterior y de esa manera podamos continuar con nuestra clase de hoy. Ya voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación de la clase de hoy con la ayuda del PowerPoint. Muy bien, hoy nos toca ver un poco los problemas de la filosofía. Estamos todavía introduciendo nuestra disciplina, nuestro saber, que la filosofía dentro de nuestro plan de estudios. Y en ese sentido, vamos a desarrollar hoy los problemas que tienen que ver justamente con la filosofía o los grandes problemas que ocupan la reflexión de los filósofos. Y por problemas de la filosofía podemos entender aquella que se trata de la relación entre la conciencia y el ser, el pensamiento y la materia, la naturaleza en una palabra. Se examina desde dos puntos de vista. En primer lugar, se examina qué es lo primario, el espíritu o la naturaleza, la conciencia o la materia. Y en segundo lugar, qué lazo existe entre lo que se sabe del mundo y el mundo mismo. O dicho de otro modo, si la conciencia corresponde al ser, si es capaz de reflejar fielmente el mundo. Solo teniendo en cuenta esos dos aspectos, es posible resolver de manera consecuente el problema básico de la filosofía. El problema fundamental de la filosofía es el de la relación que existe entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. Engels hace notar que los filósofos se dividen en dos campos: los idealistas y los materialistas, según consideren como primario el ser o la conciencia. El problema de la filosofía tiene además un segundo aspecto. ¿Estamos en condiciones de conocer la realidad, el mundo, lo que nos rodea? Es la pregunta que se hacen los filósofos. Y la mayoría de los filósofos afirman la posibilidad de conocer el mundo, pero hay algunos agnósticos, es decir, aquellos que dudan e incluso niegan al hombre la facultad o la posibilidad de conocer. El problema de la filosofía tiene además un tercer aspecto, y este aspecto se plantea si la conciencia y el ser, es decir, el pensamiento y la materia, la naturaleza, tienen su fundamento en sí mismos. Es decir, ¿cuál es la razón de ser de las cosas? Y así tenemos los tres grandes problemas, que son el problema del ser, y de este problema se ocupará la ontología. El problema del conocimiento, y de este problema se ocupará la gnoseología o teoría propia del conocimiento.
Y en tercer lugar tenemos el problema de Dios. Y de este problema se ocupará la teodicea. Eh, Estos tres grandes problemas o grandes preguntas podemos englobar dentro del término de la metafísica. Y cada uno de los problemas vamos a ir denominando con los nombres propios, como dijimos. El problema del ser será la parte de la ontología, de la filosofía que estudiará y dará respuesta a este problema. Así, el problema del conocimiento, de eso se ocupará la gnoseología, y el problema de Dios, la teodicea. Y estos tres aspectos o problemas se engloban dentro de la metafísica. Antes de pasar a ver cada uno de los problemas, como como a modo de información, vamos a decir que el origen del término metafísica es casual y se debe a Andrónico de Rodas, quien colocó todos los libros de Aristóteles ordenadamente y fue colocando, por decir así, para tener una idea, primero el libro de psicología, luego el libro de ética, posteriormente el libro de la física. Pero el libro de filosofía primera no supo dónde ubicar y lo colocó después del libro de la física y lo llamó ta metafísica o metafísica, que significaría entonces más allá de la física. Y la metafísica comprende tres grandes apartados o problemas: el problema del conocimiento, el problema del ser y el problema de Dios. Muy bien, vamos a ver cada una de ellas, de estas áreas, de manera sintética. El problema del conocimiento. La teoría del conocimiento surge al querer alcanzar la verdad. En efecto, el objeto de la inteligencia es la verdad, pero la inteligencia es falible, puede caer en el error. Por eso, en la búsqueda de la verdad hace falta una sinceridad, reconocer nuestras limitaciones, es decir, aceptar que hay cosas que no sabemos y buscar la verdad con una mente limpia, una mente pura, una mente diáfana, es decir, sin intereses propios, para que de esa manera no se pueda entorpecer la búsqueda del conocimiento. Y vamos a ver primeramente qué es el conocimiento. Y vamos a definir así: es un producto de la actividad del pensar y supone una relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Tenemos así dos requisitos entonces del conocimiento como acto. El hecho de conocer presenta entonces, por un lado, un sujeto y por otro lado, un objeto. De parte del sujeto decimos que se refiere a la facultad, al dinamismo que tiene la mente, la persona, o por qué no decir también la tendencia, ¿verdad?, hacia el objeto. El sujeto que tiene facultad de conocer, entonces tiende hacia el objeto que va a ser conocido. Y por parte del objeto decimos que
tiene disponibilidad, es decir, es captable para la facultad. Y junto a la disponibilidad decimos también que es inteligible, es decir, algo que puede ser captado por la inteligencia. Y lo que le hace inteligible al objeto es su razón de ser. Como diría Leibniz, todo lo que existe tiene razón, razón de ser. ¿Y qué significa razón de ser? Tiene su porqué, tiene su finalidad, tiene su utilidad, tiene su sentido, tiene su qué es decir, su esencia. Y eso es lo que la inteligencia va captando en el objeto. Vamos avanzando un poquito. El conocimiento tiene tres características entonces. En primer lugar decimos que es inteligir. Y esta palabra proviene de la inteligencia. Y a su vez la inteligencia viene del latín intus legere, que significa leer dentro. Y así el conocimiento supone, ¿verdad?, ir hacia dentro mismo de lo que es el objeto, para apropiarnos justamente del porqué, de su qué es, de su utilidad, de su sentido, cuando se produce el conocimiento. La segunda característica, intuir, quiere remarcar justamente eso, es ir directamente en la profundidad para conocer lo que es el objeto en sí mismo. Y de esa manera, para que la inteligencia pueda apropiarse de las cualidades de ese objeto. Y la tercera característica es justamente la intencionalidad. Es decir, es un tender hacia el objeto, ¿verdad?, que tiene el sujeto. Por eso ya decíamos también que el sujeto tiene dinamismo, dinamismo para dirigirse justamente al objeto que va a ser estudiado, que va a ser conocido. En esta intencionalidad, el sujeto se modificó porque el objeto conocido pasa a formar parte en él. Es decir, si antes de realizar la relación objeto y sujeto, el sujeto estaba en condiciones inferiores de conocimiento, después de hacer el acto del conocimiento, aumentó su, vamos a decir, cúmulo de conocimiento por medio de la relación entre sujeto y objeto. El objeto tiene dos características. Es por un lado trascendente, es decir, lo que no soy yo, sino otra realidad distinta a mí. A eso llamamos trascendente. Pero también es inmanente en relación al sujeto, porque lo conocido pasa a formar parte del que conoce. Y así lo que yo conozco ahora está en mí. Por eso también decimos que el objeto tiene este carácter de inmanencia, pasa a formar parte del sujeto que conoce. Tenemos así que el conocimiento es una relación intencional, es decir, hay una tendencia del sujeto hacia el objeto. Algo le mueve al sujeto para dirigirse hacia el objeto y de esa manera para apropiarse del objeto. Y esta es una relación no físico, decimos así, ¿verdad? Porque
No se trata de una relación, vamos a decir, material, porque interviene la facultad por parte del sujeto. Y por parte del objeto, lo que el sujeto va a conocer, va a apropiarse, son justamente de las cualidades de ese objeto, que no son materiales, ¿verdad? Por otro lado, también decimos que tampoco es puramente espacial, es decir, no se trata de una relación frente a frente entre sujeto y objeto. A eso queremos indicar, ¿verdad? Con esta expresión ni puramente espacial. Y en esta relación, los extremos no están en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que el sujeto queda modificado, no así el objeto. A través del conocimiento, el objeto pasa a formar parte del sujeto y eso modifica al sujeto. Pero el objeto se mantiene como tal, no ha sufrido ningún cambio. Siempre dentro del problema del conocimiento, vamos a ver ahora cuáles son los datos del conocimiento. Y tenemos en primer lugar la alteridad o la dualidad. Es decir, yo que conozco algo, otra cosa, distinta a mí. Significa esto que en la relación del conocimiento hay dos polos, sujeto por un lado y objeto por otro lado. Y esta dualidad no significa dualismo, sino simplemente que hay dos eh, dimensiones, ¿verdad? Sujeto por un lado y objeto por otro lado. Dualismo vamos a ver un poco más cuando hablemos de Platón y su teoría antropológica, ¿verdad? Como también su teoría del conocimiento. Vemos también que el conocimiento tiene valor, es decir, el conocimiento puede ser verdadero o falso o erróneo. Y eso queremos indicar con el término valor. Tenemos que decir que el conocimiento es incompleto. Nunca en un solo acto de conocimiento se alcanza toda la inteligibilidad del objeto, que inteligiblemente es abundante, vamos a decir. ¿Qué significa eso? Que no puedo llegar a conocer todo en un solo acto. En un solo acto puedo conocer algo del objeto. En otro acto conoceré otro aspecto de otro objeto. Y así, decimos también que además de incompleto, el conocimiento es progresivo. Al no agotar totalmente al objeto en un solo acto de conocimiento, se debe hacer otro acto y otro y otro. Por eso decimos que el conocimiento es progresivo. Hay tipos de conocimiento y dependiendo de cada tipo, podemos tener también una teoría, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos el conocimiento sensitivo, que es el conocimiento por medio de los sentidos. Los sentidos nos dan cualidades externas de la realidad, es decir, cosas sensibles. Y cuando los sentidos, ¿verdad?, se convierten como única fuente del conocimiento, esto desde una teoría científica decimos que desemboca en lo que se llama el empirismo, ¿verdad?, que solamente da fe
a los datos que provienen de los sentidos. Es más, dicen los empiristas que solamente conocemos a través de los sentidos. Luego tenemos el conocimiento racional. Es el conocimiento que me da lo que es la cosa, su esencia. Por medio de la razón conocemos también cosas que no tienen cualidades sensibles. Por ejemplo, el amor. Y cuando este tipo de conocimiento racional se convierte o toma a la razón como única fuente del conocimiento, eso conduce a un tipo de saber, a una teoría, ¿verdad?, filosófica que conocemos con el racionalismo, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos el conocimiento testimonial. Es el conocimiento al cual no llego por mí mismo y sin embargo conozco porque me ha sido comunicado. Es el conocimiento mediante otro, pero conozco por testimonio lo que puedo llegar a conocer por los sentidos o la razón. Es decir, el conocimiento por testimonio no significa que yo no pueda llegar a conocer por mí mismo a través de mis sentidos o de mi razón. El conocimiento por testimonio se basa en la fe. Creemos en el testigo, en el que nos proporciona el conocimiento por dos razones. En primer lugar, porque sabe, es decir, tiene ciencia, tiene conocimiento. Y en segundo lugar, porque tiene veracidad, es decir, el testigo no trata de engañarme. Y estas son dos razones que dan al testigo autoridad, es decir, que yo pueda confiar, aceptar lo que me enseña. Y de hecho, gran parte de nuestro conocimiento es a través del testimonio, es decir, lo que conocemos lo hemos aprendido a través de otros. Otros que se han tomado la molestia de estudiar, aprender y transmitir. Y de esa manera también nosotros aprendemos y conocemos más también. Ahora bien, hacemos esta siguiente pregunta o este planteamiento. ¿Es posible el conocimiento? Porque esta parte de la metafísica justamente se plantea este problema, el problema del conocer. Y aquí tenemos tres posturas. En primer lugar, el dogmatismo, que dice que el acto de conocer no presenta ningún problema. Se produce una adaptación total del objeto a a mi conocimiento. Hay, por tanto, una confianza absoluta, ciega en la razón. Entonces, el dogmatismo significa o sostiene que el conocimiento es posible y no presenta ningún problema. En contraposición al dogmatismo, tenemos el escepticismo, y este considera que no es posible el conocimiento. Dice, el hombre no puede alcanzar la verdad. Y aquí ya hay un pequeño problema. Cuando yo digo que el hombre no puede alcanzar la verdad si soy escéptico, ya estoy diciendo una verdad. Estoy afirmando algo. Y decir que no es posible el conocimiento sería algo prácticamente imposible, ¿verdad? Vivencialmente hablando, porque eso supondría suspender todo tipo de juicio, lo cual existencialmente es imposible. En todo momento estamos emitiendo nosotros juicio. Hoy no llovió, hoy hizo mucho calor,
son juicios, ¿verdad? Y eso puede ser verdadero o falso, o como las teorías científicas, ¿verdad? Que están formuladas como proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas, de acuerdo a la verificación que se vaya haciendo. Pero decir que el hombre no puede alcanzar la verdad es suspender juicio y entonces es como decir solamente palabra suelta: casa, tele, mesa, silla, pero no tendría sentido, ¿verdad? Estas cosas si no le añadimos algo. La silla está descompuesta. Ahí sí ya tiene sentido, ¿verdad? Lo que quiero decir. Y eso ya es un juicio. Y en tercer lugar, el criticismo, que podemos decir así, ¿verdad? Está de acuerdo con el dogmatismo, es decir, el hombre puede alcanzar la verdad, puede conocer, el sujeto puede conocer. Es decir, cree en la capacidad de la facultad, pero no de una manera ciega. El hombre puede conocer las cosas, pero hay que analizar, criticar, ir despacio porque la facultad es falible. Y si es falible, hay que poner cuidado, hay que analizar, hay que criticar. De ahí la, el, este, la expresión criticismo o la corriente de pensamiento, ¿verdad? Que se denomina el criticismo. Y aquí vamos a plantearnos otra pregunta. ¿Qué conocemos? Y hay dos puntos de partida para responder a esta pregunta: el realismo y el idealismo. Y el realismo sostiene que conocemos la realidad, la cual es independiente del sujeto. Y el idealismo, por su parte, va a decir: la realidad no es independiente de mí. Es decir, la realidad está en mí como idea. De ahí el nombre idealismo. Lo que existe fuera de mí no puedo conocer, va a decir el idealismo. Solo lo que existe en mí. Lo que yo conozco verdaderamente no es otra cosa que el contenido de mi pensamiento. No es que niegue la realidad, solo que no tenemos conocimiento verdadero de la realidad. Por eso, el principio del idealismo va a ser la inmanencia, es decir, lo que está en. Lo que conocemos es lo que está, lo que permanece en la conciencia, no lo independiente a nosotros, no lo extramental. Y según esto son, por un lado, inseparables el pensamiento y la realidad pensada. Y por otro lado, el único objeto del pensamiento es su propia modificación. Al tener conciencia de un objeto, la conciencia queda modificada por la realidad que produce en ella dicha modificación. Atención, con el idealismo desaparece justamente los datos del conocimiento que mencionábamos ahí un poco más arriba en el PowerPoint, ¿verdad? La alteridad y la dualidad. Ya no hay alteridad. Porque para el idealismo, el conocimiento es inmanencia. Es decir, lo que está dentro de la conciencia. Solo hay sujeto. Entonces no hay realidad. No hay, por eso, dualidad. No hay alteridad. Como síntesis, ¿verdad? De esta parte del problema del conocimiento, vamos a decir que el sujeto cognoscente, el hombre, es capaz de conocer la verdad. Y esto va contra el escepticismo.
del ser real, y esto va contra el idealismo. Por la experiencia, y va esto contra el racionalismo, y la razón, ¿verdad? Y esto va contra el empirismo. Nosotros vamos a ir viendo estas corrientes de una manera más concreta a medida que vayamos viendo a cada uno de los filósofos que van a ir em, dando origen a estas teorías del conocimiento. Muy bien, a continuación vamos a ver el problema del ser. Y del problema del ser se ocupa la ontología. La ontología es la parte de la metafísica que trata de los entes. Y por entes entendemos todo lo existente actual. Y la ontología va a estudiar a los entes en cuanto entes, es decir, las cualidades o características que tienen estos entes, ¿verdad? Y comenzamos diciendo que todo ente tiene esencia en común, no la misma, claramente, claro, ¿verdad? Entonces, la ontología va a estudiar la esencia, que son las cualidades comunes, la causa, la sustancia, naturaleza, teniendo en cuenta que estas no son cualidades físicas, sino más allá de los aspectos físicos. De ahí el nombre de metafísica, y la ontología, por esa razón, forma parte de la metafísica. Primeramente vamos a ver la sustancia y los accidentes. Y comenzamos diciendo que toda la realidad consta de sustancia y accidente. La sustancia no es algo que está por ahí y que se puede ver y tocar. Lo que se ve y se toca son los accidentes. Por eso sustancia es aquello a quien le compete estar en sí mismo. La sustancia de la esencia, la esencia de la sustancia es estar en sí mismo. Ensidad, que manifiesta independencia. Volvemos a decir entonces, sustancia es aquello a quien le compete estar en sí mismo. Y definimos así la sustancia en función justamente a los accidentes, porque si decimos de la sustancia que es aquello a quien le compete estar en sí mismo, ser en sí, vamos a decir de los accidentes que son aquellos a quienes les compete estar en otro. La esencia del accidente es entonces estar en otro. Eso significa inherencia o adherencia que manifiesta dependencia. Si la sustancia manifestaba independencia, el accidente manifiesta dependencia. No existe sustancia sin accidente. Y los dos cumplen funciones. Vamos a ver que la función de la sustancia es ser soporte de los accidentes. De hecho, sustancia proviene de dos palabras latinas, sud y stare, que significa estar debajo. Y en ese sentido, la función de la sustancia es estar por debajo de los accidentes, es ser soporte de los accidentes. Y la función de los accidentes es la de manifestar la sustancia. ¿Qué serían los accidentes, por ejemplo?
y las cualidades sensibles, el color, el sabor. Una manzana, por ejemplo, una manzana bien madura, tiene color rojo, tiene un sabor, y estas cualidades sensibles, entonces, que son los accidentes, manifiestan la sustancia, que es la manzana. Los accidentes, como cualidades sensibles, no pueden andar solos, sino que necesitan estar en algo del cual es color, del cual es sabor, y ese algo es la sustancia, y por ende la sustancia es soporte de los accidentes. Por ejemplo, el color y el tamaño del bolígrafo, el lápiz, el borrador. El color y el tamaño está en el lápiz, en el borrador, en el bolígrafo. Y el borrador, el lápiz, el bolígrafo están en sí mismos. Y a esos llamamos realidades sustanciales. Si sacamos los accidentes, no encontraremos la sustancia. Por eso, sustancia y accidentes son inseparables. Lo esencial de la sustancia no es soportar accidente, es una función, que quede claro eso. Su esencia es estar en sí mismo, ¿verdad? Vamos a hacer algunas observaciones. Por un lado, sustancia no es lo mismo que esencia. De esencia vamos a decir más adelante aquello que hace que una cosa sea lo que es. Y la sustancia, una vez puesta en la existencia, es la que depende de sí mismo, aunque antes otro le haya dado origen. Por ejemplo, una mesa depende del carpintero. Fue el carpintero el que le ha dado el origen. Pero una vez que se ha convertido la mesa en tal cosa, entonces ya depende de sí mismo. Ya es ser en sí, ya tiene ensidad, ya tiene sustancia. Bueno, vamos a ver ahora el principio de causalidad. Y aquí vamos a hablar de tres términos: principio, causa y efecto. Por principio podemos entender aquello de donde algo procede. En el ejemplo anterior, la mesa, decimos, procede del carpintero. La causa es el principio de donde algo procede, con dependencia en el ser. Por ejemplo, siempre el tema de la mesa y el carpintero es la causa de la mesa. En el principio decíamos que la mesa procede del carpintero. Ahora como causa decimos que el carpintero es la causa de la mesa. Ahora bien, donde hay causa, necesariamente hay efecto. Y efecto decimos de aquello que procede de otro con dependencia en el ser. Vamos a ver ahora la naturaleza de la causa. Y aquí vamos a ver 4 características. En primer lugar, decimos que hay una prioridad ontológica, es decir, en cuanto a la existencia de la causa sobre el efecto. ¿Qué significa esto? Que existe primero la causa y después el efecto. A eso llamamos prioridad ontológica
en cuanto a la existencia de la causa sobre el efecto. Luego decimos que hay una prioridad no zoológica, es decir, en cuanto al conocimiento del efecto sobre la causa. Y esto significa que primero se conoce el efecto y después la causa. Y en tercer lugar decimos que hay una simultaneidad operativa entre causa y efecto. ¿Qué significa esto? Entre la actividad de la causa y la aparición del efecto hay simultaneidad. Dicho en otra palabra, o de otro modo, al mismo tiempo que actúa la causa, aparece el efecto. A eso llamamos simultaneidad operativa. Y por último, decimos que hay una dependencia mutua entre causa y efecto. El efecto depende de la causa ontológicamente, es decir, en cuanto existente, ¿verdad? Y la causa depende del efecto causalmente, es decir, en cuanto causa. Siempre en el problema del ser todavía, es decir, en la ontología, una cosa se convierte en causa justamente por la producción del efecto. Ahora bien, las causas pueden ser material, formal, eh, también final y eficiente. Es decir, hay 4 tipos de causas. Nosotros vamos a ver cada una de ellas y podemos agrupar en 2 momentos también, ¿verdad? En 2 partes. Que la causa material y formal decimos que son intrínsecas al efecto. Y la causa final y eficiente vamos a decir que son extrínsecas al efecto. Intrínseca es porque forman parte interna del efecto. Y extrínseca forman parte externa del efecto. Se está descargando la batería. Voy a enchufar un poquito. Disculpen. Ahí ya está. Bien, vamos a ver ahora la causa material. Decimos que la causa material es aquello de lo que algo está hecho y en la que está. Y eso no significa que necesariamente tiene que ser corpóreo, físico. Por ejemplo, una novela, una idea, no ocupan un lugar en el espacio. El efecto depende de la materia en su origen, es decir, de lo que algo está hecho, ¿verdad? Y en la permanencia en su ser, es decir, en lo que algo está hecho. A eso llamamos causa material. Luego tenemos la causa formal. Y por causa formal entendemos aquello que hace que una cosa sea lo que es. No es lo mismo que figura si tomamos la palabra forma. Aquí forma es igual que esencia. El efecto depende de la forma en su origen cuando se le dio la forma en cuanto a tal cosa. Por ejemplo, una madera comienza a ser puerta cuando se le dio la forma.
y también en la permanencia en su ser, es decir, en cuanto a tal cosa. Y tomando el mismo ejemplo, decimos que la puerta sigue siendo puerta hasta que se mantenga la forma. Y cuando deja de ser, se transforma en otra cosa, en leña para hacer un fuego o cualquier otra cosa, ¿verdad? Materia y forma son inseparables. La materia es específicamente indiferente al pertenecer a cualquier especie. La madera, en ese sentido, puede convertirse en una silla, en una mesa, en un escritorio. ¿Qué es lo que le saca de la indiferencia? Y justamente la forma. Y son intrínsecas porque están dentro del ente. La tercera causa es la causa final. Y fin aquí se puede entender como este término, remate, en este sentido es efecto, ¿verdad? Pero fin también podemos entender como objetivo, como meta. Y en este sentido es causa. La meta, el objetivo, es lo que pretende el agente. El fin determina las actividades que el agente va a realizar. El agente es el que actúa, el que hace las cosas. El requisito fundamental para que algo sea fin es que el agente tiene que ver un bien o valor en la cosa. ¿Qué significa esto? Que tiene en la mente una idea que desemboca en la realización como algo bueno. Em, por ejemplo, un arroyo que se necesita cruzar, entonces se realiza ahí o esa finalidad desemboca en la acción de construir un puente. El agente tiene como idea cruzar el arroyo y entonces se dedica a construir un puente y de esa manera convierte en algo real eso que tenía en mente y ahí se convierte ya en efecto. En cuarto lugar tenemos la causa eficiente. Es el agente que realiza lo hecho, ¿verdad? Actúa sobre la materia y de ahí saca, construye, hace, produce el efecto. La causa eficiente debe tener para actuar lo que se llama la potencia activa, es decir, una fuerza, energía, dinamismo, capacidad de producir algo. A la potencia activa le debe corresponder para actuar una materia que tiene capacidad de recibir la fuerza de la gente, que conocemos como potencia pasiva. Para concluir en esta parte del problema del ser, que es la ontología, decimos que cualquier realidad tiene las cuatro causas. Y todo parte de la gente que produce, realiza, y para realizar actúa sobre una materia y le da una forma con un fin propuesto. Y así pasamos a considerar el tercer problema de la filosofía, que es el problema de Dios y la teodicea. Teodicea proviene justamente de dos palabras que son teo, por un lado, que significa Dios, y por otro lado, dicea, que significa defensa, justificación. Justificación de Dios es entonces el significado, según el origen de la palabra. Y este nombre se debe a Guillermo Leibniz. Pasa que Bayle había dicho: si Dios es causa de todo lo que existe y como el mal también existe, entonces también es causa del mal. Y Leibniz, en su pretensión de defender a Dios de esta acusación,
escribió un ensayo y le dio el nombre de Teodicea, que significa justificación de Dios. En su ensayo o tratado, Leibniz analiza el problema del mal en tres momentos. En el momento metafísico, hace referencia a las limitaciones, a la finitud de las cosas. Y Leibniz dice, Dios no creó la limitación, Dios creó los entes, los sujetos, las cosas, que por el hecho de ser creados son inevitablemente finitos. No se puede crear lo infinito. Crear lo infinito sería crear a Dios. Y no se puede crear a Dios, ¿verdad? Porque es contradictorio. Dios es infinito justamente porque es increado. El otro punto, ¿verdad?, desde el cual se aborda el problema del mal es el mal físico. Y este hace referencia a las enfermedades, dolores del cuerpo, y es justamente consecuencia del mal metafísico. Y en tercer lugar, aborda el problema del mal desde el punto de vista de la moral, que hace referencia al pecado. El hombre, por el mal uso de su libertad, comete el pecado. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Acaso no es mejor un mundo sin pecado? Y Leibniz va a decir, es mejor este mundo donde el pecado es posible, aunque no necesario, porque existe, aunque necesario, mejor dicho, porque existe la libertad, en vez de un mundo donde el pecado no sea posible, pero tampoco la libertad. Y de aquí surge la expresión, tiene que existir el mal para que el bien brille mejor. La Teodicea viene a ser entonces la parte de la metafísica que trata de Dios. Ese es su objeto material. En cuanto a causa primera, este es el objeto formal, mediante la luz natural de la razón. Se le da también el nombre de teología natural, pero hemos de decir que la Teodicea no es parte de la teología, sino de la metafísica. Y haciendo un resumen de lo que hemos venido diciendo, decimos que la metafísica es un continente que contiene tratados sobre ontología, teodicea y teoría del conocimiento o noceología. Habíamos dicho que la ontología estudia a los entes en cuanto entes. Ahora bien, estos entes son limitados, finitos, contingentes, que significa que puede o no puede existir, que significa también que no se justifican por sí solos. Y estos entes contingentes que comienzan a existir, la mente se pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la causa de todo? Es decir, necesitan una causa, y la causa de todos los entes debe ser diferente. Así surge desde el punto de vista racional la idea de Dios. Por eso el encargado de dar la respuesta es la teodicea. Y la teodicea surge como una necesidad para explicar los entes que no tienen su fundamento en sí mismo. Y el proceso mediante el cual se llega a Dios es el principio de causalidad. El objeto de la teodicea es Dios, pero no en su divinidad, como hemos indicado. La teodicea va a estudiar a Dios en cuanto causa de los entes, usando la luz natural de la razón. La razón procede de la siguiente manera.
Primero se estudia la ontología, pues primero conocemos los entes. Descubro qué son, cómo son, que no se justifican por sí solos y que por eso necesitan de una causa diferente, una causa primera, que es Dios. Muy bien, así tenemos entonces que los grandes problemas de la filosofía se agrupan en tres: el problema del ser, el problema del conocimiento y el problema de Dios. Y estos tres problemas se agrupan dentro de uno solo, que es la metafísica, que puede entenderse como un continente que contiene tratados del conocimiento, tratado de ontología y tratado de teodicea. Muy bien, queridos alumnos, eso ha sido todo por hoy, por la atención de siempre. Muchas gracias. Yo voy dejando de compartir pantalla para que podamos despedirnos, no sin antes recordarles que los materiales que acompañan la clase de hoy, así como la tarea que tienen que entregar ustedes como trabajo de esta unidad, lo pueden encontrar en la plataforma. Y cualquier duda, cualquier consulta que haya, ustedes lo pueden hacer en el chat, en el grupo del WhatsApp, en donde vamos a ir respondiendo las situaciones problemáticas que se puedan presentar y las dudas que hay que aclarar. Muy bien, una vez más, muchas gracias a todos y hasta nuestro próximo encuentro.